Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, Ley. Buenas tardes. Antes de comenzar la clase, les recuerdo que mañana es la primera evaluación de parcial, o sea, para el primer acumulativo, con un valor de 5 puntos oro, que se va a realizar a la hora de la clase. Va a ser un cuestionario. Pueden venir preguntas de selección única y de verdadero y falso. ¿Qué es lo que se va a evaluar? Bien. Se van a evaluar, ¿verdad?, lo que son los tipos de datos, poder definir correctamente los tipos de datos. Se va a evaluar también lo que son operadores aritméticos, operadores de relación, operadores lógicos. Poder construir correctamente o poder interpretar correctamente una expresión lógica o aritmética. Entonces, prácticamente eso es lo que va a venir. No va a venir la construcción de un algoritmo, de un pseudocódigo. Todavía no. Entonces, vamos a llegar hasta la parte de las expresiones lógicas. Les repito, diga, ¿sí? ¿Cuándo es? Mañana. Mañana. Okay. Sí. Les repito, es a la hora de la clase, la evaluación. Yo me voy a conectar a Zoom por si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. No es obligatorio que todos entren a Zoom, a menos que tengan alguna pregunta con la evaluación, entonces se conectan a Zoom, ahí voy a estar yo y les despejo sus dudas. Lick, ¿puede repetir lo que va a venir en el examen, en la prueba, por favor? Por favor. Va a venir todo hasta expresiones lógicas. O sea, va a venir constantes, variables, los tipos de datos, operadores aritméticos, operadores lógicos, operadores de relación. Eso es lo que va a venir. Entonces va a ser escrita la prueba. A ver, o sea, no va a desarrollar un algoritmo. Yo creo que eso es lo que usted está preguntando. No, o sea, va a ser como que usted va a subir un archivo al campus, No, lo no, no, descargamos. no, no. Lo que va a hacer, va a haber una serie de preguntas, ¿ok? Y ahí pueden haber definiciones de tipos de datos, pueden haber expresiones aritméticas, expresiones lógicas, ¿verdad? Y entonces ustedes tienen que revisar si están correctas o no. Ah, ok, pues gracias, licenciada. Ok. Permítanme. Ok. Entonces hoy sí pasamos al tema que comenzamos ayer y son las estructuras de decisión. Antes de pasar a lo que es la estructura de decisión, veamos esto de la estructura secuencial, que es la forma en la cual el primer algoritmo que vimos estaba dado. Una estructura secuencial significa que las instrucciones se ejecutan una detrás de la otra. O sea, yo tengo 10 instrucciones en mi pseudocódigo, entonces empiezo por la instrucción 1, 2, 3, 4,
secuencialmente hasta llegar a la última. Eso es una estructura secuencial. ¿Ok? Pues aquí lo detalla usando diagrama de flujo. Los rectángulos indican operaciones. La estructura secuencial, ejecuto una acción, voy a la siguiente y así sucesivamente. Este es el pseudocódigo. Esta estructura de acá o esta herramienta de acá no la vamos a utilizar para desarrollar algoritmos. Solo vamos a utilizar lo que es el pseudocódigo y el diagrama de flujo. Entonces, en el diagrama de flujo yo tengo un inicio, o sea, que indica las acciones o las instrucciones de mi pseudocódigo, y en la estructura secuencial voy ejecutando acción 1, acción 2, acción 3, etcétera, hasta llegar al fin del pseudocódigo. Pero en la vida real no se programa de esa forma. Vamos a ver las estructuras más básicas que rompen la secuencia de un pseudocódigo. Bueno, aquí hay un ejemplo de lo que sería una estructura secuencial, porque yo primero leo la variable A, después leo la variable B, calculo la suma de A más B y la guardo en S, calculo la multiplicación de A por B y la guardo en P, y después escribo el resultado. O sea, se van dando o se van ejecutando las instrucciones una después de otra. El asunto aquí es que todas las instrucciones se van a ejecutar en un orden secuencial. Esa es la característica. Todas las instrucciones de mi pseudocódigo se ejecutan en el orden en el cual fueron escritas. Y para este pequeño pseudocódigo, este es el diagrama de flujo. El diagrama de flujo es otra forma de representar los algoritmos, ¿verdad? Pero esta vez utilizamos símbolos que nos indican el tipo de operación que se va a realizar. Este es el diagrama de flujo que corresponde a este código de acá. Fíjense que este rectángulo con los lados inclinados indica una acción de lectura. Entonces yo dentro del símbolo coloco el nombre de la variable que voy a leer. Esto se interpreta de la misma forma que esta primera instrucción del pseudocódigo. Leer A, leer B. El rectángulo normal indica operaciones aritméticas. Entonces yo ahí escribo dentro del rectángulo las operaciones aritméticas que se van a realizar. Ahí está el cálculo de S y el cálculo de P, tal como está detallado en el pseudocódigo. Y aquí está igualmente el rectángulo con los lados inclinados puede denotar una acción de escritura. En este caso, escribir el contenido de las variables S y P. Ahora, si ustedes por su cuenta buscan material, investigan, puede ser que encuentren otros símbolos para denotar las acciones que están acá. Por ejemplo, no siempre se va a utilizar este rectángulo con los lados inclinados para denotar una acción de escritura, porque en diagramas de flujo muchos más específicos ya nosotros utilizamos símbolos diferentes para identificar si la salida va a ser en pantalla, si va a ser a una impresora o si vamos a guardar una salida hacia un dispositivo de almacenamiento. ¿Okay? Entonces ya es mucho más específico. Pero como ahorita nosotros estamos aprendiendo a desarrollar algoritmos, por esa razón lo hacemos de esta manera. Otra cosa, cuando yo empiece a desarrollar algoritmos o ustedes empiecen a utilizar el simulador y el simulador les va a generar los diagramas de flujo, no es necesario escribir la instrucción. Yo simplemente puedo poner dentro de este símbolo la letra A. Y con eso estoy dando a entender que es una lectura de la variable A. ¿Verdad? Porque el símbolo es el que denota la acción. Bueno, aquí hay otro ejemplo, no lo vamos a ver porque, miren, diagrama de flujo, lectura, operaciones aritméticas, salario bruto, impuestos, salario neto, salida de datos.
Y hay un inicio y un fin. Un inicio y un fin de mi algoritmo. En este caso, el diagrama de flujo. Este diagrama de Nash-Snyder no lo vamos a ver. Es muy poco utilizado para detallar la lógica de un programa. Y lo que toca ver es esta parte de acá. Estructuras selectivas. También se le conocen como estructuras condicionales. ¿Bien? Entonces aquí está la definición. ¿Qué pasa con este tipo de estructuras? Dice, se evalúa una condición. Condición también le podemos llamar expresión lógica. Y en función del resultado de la misma, se realiza una opción u otra. ¿Qué me está diciendo? Que sirven para tomar decisiones dentro de mi programa. ¿Qué tipo de decisiones? Puedo tener, por ejemplo, una, dos o más alternativas, obviamente líneas de código, y yo tengo que decidirme cuál de ellas ejecuto en un momento determinado. ¿Cómo se va a tomar esa decisión dentro del código? Evaluando una expresión lógica, la cual sabemos puede dar como resultado verdadero o falso. Dependiendo del resultado, repito, el programa va a tomar la decisión de cuál de las distintas operaciones que se plantean ahí es la que se va a ejecutar. Así que aquí ya rompimos con el esquema que vimos anteriormente de lo que es la estructura secuencial. Se recuerden que ahí dijimos que todas las instrucciones del pseudocódigo se iban a ejecutar. Pues aquí no. Si en mi algoritmo yo incluyo estructuras selectivas, las instrucciones que estén dentro de estas estructuras selectivas, hay unas que sí se van a ejecutar, pero otras que no se van a ejecutar. Todo va a depender de la evaluación de la expresión lógica. ¿Qué tipo de estructuras selectivas tenemos? Bueno, las podemos clasificar en, y aquí faltaría una de las que vamos a ver, simples, dobles, múltiples, pero aquí le hace falta las anidadas. ¿Bien? Las vamos a ver las cuatro, repito. Estructuras selectivas que existen, simples, dobles, anidadas y múltiples. Vamos ahorita a ver la alternativa simple. Aquí entre paréntesis, en español, es el nombre de la instrucción, tal como la vamos a utilizar en pseudocódigo. Y lo que pone en inglés es una referencia de cómo se llama en los lenguajes de programación. Una estructura condicional, ya sea simple, doble o múltiple, siempre va a comenzar con la palabra if, que significa sí. Y la definición de lo que es una alternativa simple. El sí, entonces, ejecuta una determinada acción cuando se cumple una determinada condición. La selección sí, entonces, evalúa la condición y si la condición es verdadera, entonces ejecuta la acción o las acciones. Puede ser una instrucción o varias instrucciones. Pero si la condición se evalúa como falsa, no se hace absolutamente nada. Eso equivale a que no hay código escrito en el pseudocódigo que indique qué es lo que se va a realizar si la condicional, ¿verdad? Si la expresión lógica se evalúa como falsa. Y tenemos aquí los ejemplos. Vamos a tomar el A y el B. No los ejemplos, sino que la sintaxis. El A y el B. Este no. En el inciso A tenemos cómo se plantea una condicional simple utilizando diagrama de flujo. El rombo significa que se debe de plantear una pregunta, o sea, una expresión lógica, para la cual hay dos posibles respuestas.
Si se fijan, acá dice verdadero y falso. ¿Recuerdan ustedes cuando vimos las expresiones lógicas? Que solo tienen dos posibles respuestas, o es verdadera o es falsa. Esas expresiones lógicas que nosotros practicamos construirlas, se escriben dentro de símbolos como este, como el rombo. ¿Bien? Y de este rombo van a salir dos líneas, que son las alternativas que se pueden dar como resultado cuando se evalúe la condición. Como es una condicional simple, ustedes fíjense que cuando es verdadera, indica con el rectángulo que hay acciones a realizar, o sea, que va a haber instrucciones. Cualquier tipo de instrucciones, puede haber lectura, escritura, operaciones aritméticas, cualquier tipo de instrucción. Pero, si esta condición de acá se evalúa como falsa, miren, no hay absolutamente nada. Esta línea, que se conoce como línea de flujo, de un solo viene sin detallar ningún proceso a unirse con la otra línea o el otro bracito, indicando el final de la estructura de decisión. En cambio, en el pseudocódigo, vamos a ver esta parte. La de inglés, pues queda para propósitos de información, ¿verdad? Pero la que vamos a utilizar es la de español. En español, la instrucción se llama sí, entonces, a nivel de pseudocódigo. Si la condición, voy a reemplazar esto que está aquí por la expresión lógica. Y después escribo la palabra entonces. El entonces corresponde a este bracito de verdadero. Si es verdadero, entonces voy a realizar las acciones que se planteen acá. Planteo las acciones. Una operación, dos operaciones, las que sean, las que se necesiten. Ya después que he planteado todas esas acciones, cierro la decisión con un fin sí. Esta es la decisión simple. Diagrama de flujo y pseudocódigo. ¿Alguna consulta? Ahorita no le. No, Lick. Ok. No, Lick. Josué. Lick, entonces siempre vamos a trabajar en español, no en inglés. No vamos a trabajar en español porque no nos estamos enfocando en ningún lenguaje. Y el simulador que vamos a utilizar, el código es en español. Ok, gracias, Lick. Ok. Ahora, ¿qué diferencia hay entre esta estructura simple y la otra, que es la alternativa doble? Aquí está el nombre de la instrucción. Siempre es la instrucción sí, porque es la condicional, pero ahora en vez de ser solamente sí, entonces le agregamos otra palabrita. Si no. En inglés, la alternativa doble se conoce como if, then, else. Sí, entonces, si no. ¿Qué nos dice? Nos dice que la estructura anterior, o sea, la condicional simple, es muy limitada y normalmente se necesitará una estructura que permita elegir entre dos opciones o alternativas posibles. O sea que aquí ya me está hablando de que yo tengo dos caminos en mi pseudocódigo, en mi algoritmo, y tengo que elegir cuál de los dos caminos es el que se va a ejecutar en un momento determinado. Si la condición, a la expresión lógica, es verdadera, se ejecutará un conjunto de acciones. Pero, si por el contrario la condición o expresión lógica es falsa, se va a ejecutar otro conjunto diferente de instrucciones. Esto significa que cuando yo estoy programando, tengo que ser clara desde mi análisis y plantear en el código
¿qué voy a hacer en caso de que sea verdadero? ¿Qué voy a hacer en caso de que sea falso? Miremos el diagrama de flujo. Tenemos el mismo símbolo, el rombo, ¿verdad? Porque este símbolo denota hacer una pregunta para la cual la respuesta es booleana, verdadero o falso. Siempre tengo que de este símbolo se desprenden dos líneas de flujo. Miren, aquí hay dos bracitos. Esta de acá va a ser la de verdadero. Si esta condición o expresión lógica es verdadera, se van a realizar este conjunto de acciones. Por el contrario, si esta condición o expresión lógica es falsa, se va a realizar este conjunto de acciones. Nunca en una instrucción de este tipo se pueden ejecutar las acciones S1 y las acciones S2 al mismo tiempo, jamás. Porque este símbolo me indica que el programa tiene que elegir entre esta o esta. Es una o la otra. Nunca se podrán ejecutar las dos al mismo tiempo. En el pseudocódigo tengo mi instrucción, sí, entonces, pues aquí está mi expresión lógica, voy a reemplazar esto por la expresión lógica, detallo lo que se va a hacer, si es verdadera, que es la parte del entonces. Pero si se evalúa como falsa, me voy a ir a esta parte. Si no. Y ahí planteo qué se hace si la condición es falsa. Pues miren, aquí ustedes tienen código para la parte verdadera, código para la parte falsa. Pues una vez que he descrito todo, tengo que cerrar la decisión, que es este fin sí. Aquí, en el diagrama de flujo, el final de la decisión es justo en este punto, miren, donde se unen la parte verdadera y la parte falsa. Y de ahí se desprende otra línea de flujo, pero esta ya no tiene nada que ver con la condición. Esta se va a ejecutar normalmente. Esa es la alternativa doble. ¿Alguna consulta? No, listo. Perfecto. Entonces vamos a ver un ejemplo. Déjenme buscar el código. Ok, aquí tenemos un ejercicio. Leámoslo. Nos dice registrar el total a pagar por una reserva de vuelo. Hay dos destinos, San Pedro Sula, La Ceiba. Entonces tiene que decidir si se va a San Pedro o si se va a La Ceiba. Y nos están diciendo el precio de los pasajes, que son diferentes. A San Pedro Sula cuesta 5,000 lempiras y a La Ceiba tiene un valor de 6,000 lempiras. Dice, se puede reservar uno o varios pasajes. O sea que yo puedo comprar un pasaje o puedo comprar más de un pasaje. La limitante aquí es que tienen que ser al mismo destino. Puedo comprar un pasaje a San Pedro Sula, 5 pasajes a San Pedro Sula. Lo que no puedo hacer acá es decir, quiero 2 pasajes a San Pedro y también quiero un pasaje a La Ceiba. No, estamos limitados, ¿verdad? Por lo que conocemos hasta ahorita. Considere los impuestos de aeropuerto de 7% sobre el total de los pasajes. Ese es nuestro ejercicio.
tenemos que hacer nuestro análisis, ya saben. Identificar entrada, proceso, salida. Aquí lo tenemos. ¿Qué nos están pidiendo de salida? Bien, ¿cuánto se debe de pagar por los pasajes que se compraron? Para llegar a eso, ¿qué datos me está dando el ejercicio? El ejercicio lo que me está indicando son 3 datos. El precio del pasaje a San Pedro. Me está dando el precio del pasaje a La Ceiba y me está diciendo que el impuesto que hay que pagar es de 7%. Son los datos que me está dando. Pero si yo reviso aquí, no es suficiente porque, digamos, si yo digo, vamos para San Pedro, ok, el pasaje a San Pedro cuesta 5,000, pero ¿qué más me hace falta conocer acá? ¿Voy a comprar un pasaje o voy a comprar varios pasajes? La cantidad. Necesito saber la cantidad para aplicarla a ese precio. Por otro lado, imagínense ustedes que son los que están trabajando ahí en la aerolínea y llega una persona. Ustedes solo con verla no pueden adivinar para dónde va. Ustedes pueden conocer el precio de los pasajes, pero no pueden adivinar a dónde va la persona. Así que tendrían que preguntar cuál es el destino. Por lo tanto, el destino es otro dato de entrada. Aquí tenemos los datos de entrada. Nombre del cliente, cantidad de pasajes y destino. Y el proceso. ¿Cuál es el proceso? Bueno, como nos dijeron que tenemos que elegir forzosamente, Ya, diga. perdón, destino, ¿por qué? Porque usted no sabe, usted no puede asumir, ¿verdad? En un programa que una persona va para cierto lado. No es, imagínese usted que fuera a comprar un pasaje de bus, para el interior, de avión, lo que sea. Y alguien está en el mostrador vendiendo los pasajes. Y cuando llega usted, la persona esta que está vendiendo le dice, usted va para tal lado. Y se lo impone. No es lógico, ¿verdad? Es cierto. Usted tiene que decir a dónde es que desea ir. Y dependiendo de eso, se le va a decir, pues el precio a tal lado cuesta tanto. Entonces tenemos acá, por eso destino es un dato de entrada. Bien, si el destino es San Pedro Sula, el precio es 5,000. Pero si el destino es La Ceiba, el precio es 6,000. Aquí estoy demostrando que hay 2 opciones, 2 alternativas que dependen del destino. Luego tengo, una vez que yo evalúo esto, yo ya sé de cuánto es el precio del pasaje. Lo siento, vinieron a encender el aire acá y me está matando el aire acondicionado. Bueno, una vez que yo evalué el destino, me dice la persona, sí, fíjese que yo voy a San Pedro. Va a San Pedro, el precio es de 5,000. O viene y me dice, no, fíjese que yo voy a La Ceiba. Va a La Ceiba, entonces a La Ceiba cuesta 6,000. Entonces, una vez que yo evalué el destino, yo conozco el precio del pasaje. Ahora puedo aplicar ese precio del pasaje a la cantidad de pasajes que va a comprar la persona. Eso me da como un subtotal, ¿verdad? Porque todavía tengo que aplicar yo el impuesto, que es lo que hago aquí. Entonces, ahí está mi análisis. Veamos el pseudocódigo. Aquí está, algoritmo. Miren, pasajes, avión, es el nombre del algoritmo. En este caso puse primero las constantes, después puse las variables. Eso va a depender de asuntos de sintaxis. Aquí, muchachos, en esta profesión, y si se van a dedicar a la programación, ¿verdad? Un buen programador es el que tiene buena lógica, porque aprender un lenguaje de programación
se busca un cursito o lo que sea y ahí va aprendiendo la sintaxis del lenguaje. Pero la lógica es la que indica lo que un lenguaje puede hacer y lo que usted puede programar en ese lenguaje. ¿Qué pusimos de constantes? Precio a San Pedro Sula, precio a La Ceiba. Ahí están los valores para cada una de las constantes. Después tenemos el apartado de las variables. Veamos si hemos definido todas las variables. Bien. De la entrada, nombre cliente. Nombre cliente, aquí está, nom CTE. Cantidad de pasajes, aquí está, cantidad. Destino, destino, aquí está definido. Bien. Tanto nombre del cliente y destino son de tipo cadena de caracteres. La cantidad de pasajes es un entero. Ahora, variables de proceso. ¿Qué voy a calcular en el proceso? Total a pagar, subtotal, impuesto. Como todo eso se refiere a dinero, las defino como de tipo real. Inicio. Ya comienzo con las instrucciones de mi pseudocódigo y detallo la entrada de datos, la que tengo acá. ¿Cuántos datos hay que dar entrada? Nombre, cliente, cantidad de pasajes, destino. Entonces aquí tengo yo 3 instrucciones leer. Nombre, cliente, la cantidad de pasajes y el destino. A cada uno le pusimos su rótulo para saber o identificar qué dato hay que escribir. Cuando se ejecuta esto, yo ya conozco esos 3 datos. Sé cómo se llama el cliente, sé cuántos pasajes quiere comprar y sé a qué destino quiere viajar. Entonces, ahora puedo utilizar la condicional para evaluar ese destino y de esa forma, ¿verdad?, hacer el proceso correspondiente. Aquí está mi condicional. Sí, entonces. Ya sabemos que entre el sí y el entonces tiene que haber una condición o expresión lógica. Esta es la condición que estamos poniendo. Entonces yo agarro uno de los posibles valores de destino. San Pedro Sula, pusimos ahí. Y pregunto, si el destino es igual a San Pedro Sula, entonces, la parte del entonces es cuando la condición es verdadera. Ok, viaja a San Pedro, entonces el subtotal vamos a aplicarle a la cantidad de pasajes que lleva el valor que tengo en la constante precio San Pedro, que es esta. Precio San Pedro tiene un valor de 5,000. Entonces, la cantidad por los 5,000. Pero si esto de aquí me da falso, ¿a dónde voy a ir si se evalúa como falsa? Por ejemplo, él dijo a La Ceiba. Entonces, destino no es igual a San Pedro. Destino es La Ceiba. Esta expresión lógica me da falsa. Por lo tanto, me voy aquí. Al si no. ¿Y qué es lo que hago? Bueno, voy a aplicarle siempre a la cantidad de pasajes que está comprando esta persona un precio. Pero en este caso, el precio es el de La Ceiba. Si no fue a San Pedro, tiene que ir a La Ceiba. Recuerden que solo tengo 2 opciones. O es San Pedro o es Ceiba. No hay más, no hay para dónde. Ya he detallado lo que se hace si la expresión es verdadera y ya he detallado lo que se hace si la expresión es falsa. Entonces ahora cierro la decisión. Fin sí. Lo que haya después de un cierre de decisión, de un fin sí, las instrucciones que estén después ya no son sujetas de ninguna decisión. Este cálculo de impuesto, este total a pagar, se van a calcular sin importar si la persona va a San Pedro o va a La Ceiba. No importa para dónde va la persona, siempre va a tener que pagar el 7% de impuesto. No importa para dónde va la persona, ¿verdad? Ese impuesto se lo tengo que sumar al subtotal. Realmente, lo único que depende aquí del destino es esto.
porque esto es lo que va a variar, dependiendo si es San Pedro o Ceiba. Bueno, entonces determinamos el impuesto, que es el 7% del subtotal, y determinamos el total a pagar, que es la suma del subtotal más impuesto. Y después de eso damos salida a los datos. La salida, el total del pasaje es, y vamos a imprimir el contenido de la variable subtotal. El otro rótulo que imprimimos, impuestos de, e imprimimos el contenido de la variable impuesto. Y aquí hay un pequeñito error que tal vez ustedes lo ven. El total a pagar es de, ese es un rótulo, e imprimimos el contenido de la variable total pagar. ¿Se fijaron cuál es el pequeño error que hay ahí? Dice impuestos. Dice, Impuestos, no impuesto. exacto, dice, aquí dice impuestos. Pero la variable no se llama así. La variable está definida como impuesto. Impuesto. Ese es un error. Si yo estoy en un lenguaje de programación y hago esto, el programa no se ejecuta porque no respeté los nombres de las variables. Ahí debería de leerse impuesto sin la S. Ok, se está descargando la computadora. Permítanme, voy a conectarla. Revisen, por favor, por si tienen alguna consulta. Sí, yo tengo una. Diga, En constantes, ¿por qué no le puso el impuesto? Sí, ya lo pude hago. haberle puesto una constante para impuesto y asignarle 0.07. Sí se pudo haber hecho, tiene razón. No es tan necesario entonces poner. No es, como quien dice, no es que si usted no define constantes en un pseudocódigo le va a dar error. No es así. Ah, ok, gracias. Bueno. ¿No tienen más dudas? No, No. No, Lee. Vamos a dejarlo hasta aquí. Estudien, por favor, para la prueba de mañana. Cualquier consulta, está el foro de consultas para que planteen sus preguntas por ese medio, cuando no estamos conectados. Puedes verificar ahorita si ya habilité la del día miércoles. Revisen y mañana a las 12 en punto, ¿verdad? Se habilita la prueba. Yo estoy en Zoom, no es obligatorio que ustedes estén, a menos que tengan preguntas. Entonces ahí sí entran. Licenciada, al finalizar, digamos, la prueba, no tenemos que entrar a la reunión. No, no. Mañana Ah, solo ok. está asignado la prueba. Ok, nos despedimos. Feliz tarde. Feliz tarde, Lee. Gracias, Feliz Lee. tarde, Lee. Gracias, Gracias. igual. Adiós. Feliz. Gracias, Lee. Feliz tarde. Igualmente.